Ven aquí. No me mates. No me mates, tío. No me mates. ¿Por qué coño corres? ¿Sí has visto? Es lo que hay. Vamos, hay alguien que quiere hablar contigo. Un bourbon cojonudo, ¿eh? ¿Te estás fumando un Natman? Joder, si lo es. Estás progresando. ¿Quién coño sois vosotros? ¿Cómo te llamas? Fernando. La gente me llama... ¿Eh? Me llama Chucky. ¿Dejas que la gente te llame Chucky? ¿Por qué? Bueno, olvídalo. Arriba hay un hombre muerto llamado Balmana. Sí, ¿y? Que el hombre al que estamos buscando es el que se cargó a todos aquí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Tú no eres muy listo, ¿no, Chucky? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Eres el único superviviente de esta puta masacre. Eso tiene que ver contigo. Así que dinos lo que oíste. Vale, vale. ¡Mierda! El hombre que vino aquí preguntaba por una casa. ¿Una casa? ¿Qué casa? No sé. Balmana se negó a hablar y luego empezó a gritar. Entonces le dio un nombre. Pedro Pan. ¡Repítelo! Pedro Pan. Para que pueda oírlo. Pedro Pan. Peter Pan. Santo cielo. ¿Y ya ¡Ah! está? ¡Ah! Él le dijo a otro hombre con el que estaba que tenían que llevar una tripulación Pedro al avión. Pan. Ya no oí nada más por mi madre. Cojones. ¿Significa algo para ti? Pedro Pan es el nombre clave de la CIA para un piso franco en la ciudad. Pedro Pan. ¿Puedes conservar en hielo a nuestro amigo en tu casa? Sí, claro. Vale, vamos a ver tu nueva casa, princesa. Si necesitáis apoyo de francotiradores, avisadme por radio. Adiós, Chucky. Pedro Pan. Snippers y por vale. Se van a ver, ¿no? De costumbres. Muy bien. Habla con Donovan. Uy, escuchasteis. ¿Estás ya? Debemos ir al piso franco. El piso franco de Pedro Pan está situado en una vieja destilería, en el suroeste del Bayou. Vale, vamos. Eso me valía para hacer la misión. Carrerita. Sí, claro. Dios mío, naranja. No es el primer coche que pillo del pueblo que sí, que está de siempre es. Bueno, por la pinta de ese restaurante, Aldris tiene hombres bien entrenados a sueldo. No me sorprende. El muy soplapolla siempre fue partidario de los autónomos. Nunca le he visto la gracia a lo de recurrir a mercenarios. ¿No te vi quejarte cuando aquel batallón NUN MSF nos salvó el culo el año pasado? ¡Qué cabrones hijos de puta! Menos mal que estaban con nosotros. Los mercenarios no son precisamente cariñosos. No durarían mucho si lo fueran. Vale, bajo el sitio. Me llega bien. Maldita sea. Me he dejado los cigarrillos en el restaurante. Vale. Chico, necesitas relajarte. Que parece que tienes un palo metido en el culo. Aunque puede que sea cierto, solo me voy a relajar metiendo una bala en el cráneo de ese gilipollas. Vale, explícamelo. ¿Por qué estás obsesionado con ese cabrón? Y no me vengas con el rollo de ese cabrón traidor, porque aunque eso fuera cierto, aquí hay algo más. Tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Cosas que nadie más sabe. Lo que hemos tenido que hacer por nuestro Ah, que te jodan. No me vengas con sermones de Dios y la patria. Guárdatelos para tus soldaditos. Quiero decir, Lincoln, que compartimos muchos secretos, pero también nos guardamos muchas cosas que jamás nos preguntamos. Eso es algo que me guardo, al menos por ahora. Joder. Bueno, que le den. Pero no prometo que se me olvide para siempre. Bien. Queda mucho.
El piso franco debería estar cerca. Vale. Más que vale. Aquí estamos. ¡Hijo de puta! Por aquí se puede ir. Suele estar vigilado, pero en estas circunstancias debería valernos. ¿Cuál es la distribución de este lugar? Las oficinas principales están dotadas de un sistema informático con servidor. Sea lo que Aldrich ha venido a buscar, seguramente esté ahí. ¡Maldita sea! Dios. ¿Has visto lo que le he hecho a tu amigo? Sí. ¿Y vas a ser el mismo hijo de puta desafiante cuyos sesos se esparcirán por toda esta tierra? ¡No! Bien. Ahora vámonos. ¡Maldita sea! Si no les detenemos, matarán hasta el último agente. Entonces vamos a detenerlos. Mira, este... Pasa que me está viendo aquel. Es el problema. Mira. Pedazo de mierda. ¿Dónde pueden? ¿Por aquí? La gente. Mira. Sigiloso. ¡Ya te tengo! ¡Estos imbéciles no se cansan! ¡Lo encontré! ¡Capullo! Si tienen son todos de momento. Te cubriremos. ¡Muévete! Entendido. Y ahora esta gente, a ver. Estén vivos, claro. Este me lo llevo. Vamos. Bajo munición. ¡Oh! Quiero eso. Enemigo, te caes en un momento. Ah, está muerto. Bueno, pues no. Quiero eso. Sí. Está mejor. ¿Eso era una sala de correo? Estación de inspección. Revisamos todo el correo que entra y sale del país. ¿Cómo si no vamos a vigilar a esos simpatizantes comunistas? Ya, ¿cómo si no? Estás poniendo más de que pedazos. Hay mucha gente. Este ya no lo quiero. No, ni yo tampoco. Dios, que en serio, parezco que... No eran petazos. Vale, todo bien. Tira aquí munición. 8, 20, 73, 10, No toques 92, eso. 4. ¿Te has tocado? Yo. Nada, tío. Coge el chaleco táctico, colega. Adiós. ¿Adiós? ¿Qué coño quiere decir eso? No quieras saberlo. Sigamos adelante. Cuánto misterio, ¿no? Algo tan simple. ¿Qué hora ¡Lo son? tengo a tiro! Hostia, sí, que es mucho. ¡Lo encontré! Esta zona señalada de ¡Enemigo! ¡Dios! ¡Puedo salir de aquí! ¡Joder! ¡Recargando!
Parece que este es el último. Hostia, no... Como mato, estoy jodido. ¿Por qué tengo miedo? Vente. Tú tranquilo, tú con calma. Con calmita. ¡Coge una inyección de adrenalina! A ver, no puedo. Pesado, tío. Deja avanzar, ¿por qué? Ya es duda de la misión. A ver, gilipollas. Vale. Tira fuera. ¿Qué pasa? Me deja avanzar. Quiero municiones, si es eso. Se me sacó de la misión, bien. ¿Por qué? Pero sí, o sea, yendo por aquí y volviendo, o sea, no sé. Se me ha bugueado. ¡Joder! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡No te levantes, gilipollas! Me la llevo. Vamos a acabar con esto de una vez. ¡Despejado! Facilito. Ahora sí es. ¡Tenemos problemas aquí! Aquí se acaba tu miserable vida. Ya Parece ves. que este es el último. Parece que este es el último. Ajá, por aquí. Joder, se ha activado la puerta. Tranquilo. Y así, yo me deslizaré por debajo y abriré desde el otro lado. ¿Lo tienen? ¿Lo tienes? Pero que sea rápido. ¿Te importa explicarme por qué la CIA necesita un complejo como este en New Bordeaux? Clasificación de información. Descodificación de tráfico de señales. Todo por el sureste de Estados Unidos y el Caribe. Para espiar a nuestros enemigos y nuestros amigos. Son los amigos los que más te joden. ¿Dónde quiero? Aquella puerta de llena. ¿Qué hace todo? Así. ¿Cómo? Y la jodida caja fuerte. No hay caja. No hay. Bienvenido, Johnny. Última oportunidad. ¿Qué vas a hacer? No le digas nada a ese cabrón. Debes mantenerte firme. Claro, para él es fácil decirlo estando ahí fuera. Dime dónde está la caja fuerte antes de que te vuele la cabeza. Vale. No dispares. ¡Eres un puto cobarde! ¡Te matará de todas formas! Bien, Morty. ¿Qué tal la mano? ¿Qué tal tu cara? Dime, ¿quién es tu colorido amigo? Soy el cabrón que te va a mandar a tomar por culo. Me gusta, Johnny. Es una joya. Coge lo que quieras y vete. Bingo. ¡Joder! ¿Y ahora? Esto es lo que va a pasar ahora. Venga. ¡Arriba! Adiós, Johnny.
Maldito cabrón. Te juro que voy a matarte, Aldrich. Quizás sí. Quizá no. Más seguro que sí. ¡Joder! Tenemos compañía. Bueno. Haz sufrir a esos capullos, Lincoln. Lo que he apuntado mal, Aquí se acaba tu miserable vida. Parece que este es el último. Tenemos que entrar ahí para ver qué buscaba Aldrich. Debe de haber una tarjeta de seguridad por aquí. Mira en las mesas, en los cuerpos, en todas partes. Joder. Sí, ¿de qué carga? A ver. ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Vamos, sábete, joder! He encontrado la tarjeta. Genial. Ven aquí y abre esta puerta. ¡Maldita sea! ¿Qué se ha llevado? Fotos de vigilancia, imágenes de satélite y archivos de activos de todo el que haya venido de Cuba en los últimos 10 años. ¡Joder! ¿Qué diablos busca ese tío? ¿Sabes algo? He tenido mis sospechas desde que Chucky dijo que oyó a Aldrich hablar de un avión. Balmana y su equipo sacaron un avión de La Habana, pero no pretendían huir. Iban a devolver algo que no les pertenecía. La CIA llama en clave al incidente de Boshka, que en ruso significa niña o princesa comunista o yo qué sé. En todo caso, el cargamento formaba parte de un misil balístico ruso R-12. ¿De qué parte estamos hablando? La parte de la ojiva termonuclear. Bueno, la cosa se ha puesto mucho más interesante. Una tormenta derribó el avión en vuelo. Balmana y su equipo huyeron. Tras 12 meses, la CIA consideró que De Boshka desapareció en el mar. Nada que hacer al respecto. A menos que no se perdiera en el mar. A menos que no se perdiera. Si Aldrich se hace con esto, no hay duda de lo que hará. Vale. Si Aldrich se llevó los archivos y las fotos de vigilancia para investigarlo, hay que buscar otra manera de encontrarlo. ¿Y el equipo de Balmana? Si logramos encontrar a otro gilipollas de los que iban en ese vuelo, quizá podría decirnos lo que necesitamos saber. El servidor está conectado a la red que debería permitirnos parchear y acceder a los archivos de Balmana. Vale. Windows 13, Lo tengo. En el avión iban 4 hombres. Ajá. 2 consiguieron volver a La Habana. Pero Balmana y un hombre llamado Rubén Páez vinieron a Estados Unidos. ¿Dónde está ahora Páez? Parece que la CIA le consiguió un puesto de conserje en unos grandes almacenes. En Frisco Fields. Es imposible que Aldrich se deje un cabo suelto si el pobre cabrón está a punto de palmarla y ni siquiera lo sabe. Pues será mejor que demos con Páez antes que Aldrich. Este hombre, Connor Aldrich, ¿dónde lo conociste? Junio 1954. Fuimos a Guatemala como parte del PB Success, luego nos separamos. Y nos reencontramos en Vietnam. Según estos informes, Aldrich tuvo éxito infiltrándose allí. Tanto éxito que logró varios contactos que se hicieron agentes dobles. Es un modo de decirlo. ¿Y cómo lo dirías? Digamos que no deberías creer todo lo que lees.
Puedo escribir un montón de mentiras en un membrete y no por eso dejan de ser mentiras. Agente Donovan, ¿tuviste o no contacto con Connor Aldrich en el verano de 1968 en New Bordeaux? Ese gilipollas murió en un callejón de Saigón. No hablaré más de él. Tengo que informar a Langley. Nos vemos en el distrito francés y buscaremos a Páez. Sí.